Ahora comienza Difundiendo lo Nuestro, un programa de información general de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, comprobante de inscripción de culto número 248, escala de pastores, evangelistas y obreros de nuestro ministerio, música, avances, enseñanzas bíblicas y predicaciones. 90 minutos de un programa de relevancia informativa. Difundiendo lo Nuestro, por Radio Crisol 93.5. San Juan capítulo 3, versículo 30. San Juan capítulo 3, versículo 30. Y el título de mi mensaje hoy se llama Menguando. Menguando es el título del mensaje que quiero predicar hoy. Se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, solamente el versículo 30. Y habla en esta oportunidad nada más y nada menos que Juan Bautista. Dice así: es necesario que él, y el artículo él justamente está con un acento, dando a entender que se refiere a una persona, y Juan se refiere a Jesucristo el Mesías, y dice así que es necesario que él, Cristo, el Mesías, el que señala Juan, crezca, pero que yo mengüe. Reitero, San Juan capítulo 3, verso 30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Esa es la palabra en forma textual, como la leemos así. La explicación pasa por decir quién es el que está hablando. Juan está hablando, Juan Bautista, primo de Jesús, está hablando en primera persona, y anteriormente se refiere al amigo del esposo, entre otras cosas que abarca este capítulo 3 de San Juan. Y dice que es necesario que él, y lo señala al Mesías Jesús, crezca. Y dice a continuación, para terminar, pero que yo Juan el Bautista, mengüe. Busqué un poquito la palabra menguar, ¿qué significa? Y encontré algo interesante que les quiero compartir en esta oportunidad. Dice así: la palabra menguar, del verbo transitivo, significa hacer que algo sea menor en calidad, menor en tamaño, menor en intensidad y menor en importancia. Así que menguar significa hacer que algo sea menor en calidad, tamaño, intensidad e importancia. Esa es la frase de la Real Academia en cuanto a esta palabra, la Real Academia Española, en cuanto al significado de la palabra menguar. Y Juan dice que es necesario que él, y el artículo él tiene un acento y se refiere a la persona de Cristo, crezca y que yo mengüe. O sea, en otras palabras, Juan dice, es necesario que yo sea de menor calidad o cantidad, tamaño, intensidad e importancia. Esa es precisamente la palabra menguar. El ministerio de Juan el Bautista, de principio a fin, es una lección para cada uno de los que también servimos al Señor de una o de otra manera. Así que es una lección para cada líder, para cada siervo y sierva del Señor. ¿Por qué? Y porque es algo que nos da determinadas pautas, y termina con esta frase diciendo que es necesario que él pierda la importancia
que él pierda la intensidad de su actividad, que él pierda el tamaño o la cantidad sea menor, al decir que es necesario que Cristo aparezca, crezca, surja, y que Él, y en la persona de Él, todos aquellos que nos consideramos siervos de Cristo, también debemos menguar. Debemos entender que el más importante es Él, el de mayor aparición tendría que ser Él a través de nuestras vidas, ciertamente, y que nosotros cada día tenemos que ir muriendo, si es necesario, a nuestro yo o a nuestras apariciones, porque muchos líderes o hombres de Dios, mujeres, comienzan a opacar la presencia de Cristo en sus vidas, porque descuidan por allí la consagración, y comienza a aparecer el yo, o comienza a aflorar la vanagloria, y comienza a pensar el hombre o la mujer que es más importante inclusive que Cristo mismo. Yo creo que no hace mucho leí este versículo, pero dicho de otra manera por alguien que mencionaba este versículo. Decía el versículo, recuerdo que el versículo decía así, el que lo acomodó: es necesario que yo crezca y que él mengüe. O sea, al revés, cuando el texto dice, como lo hemos mencionado al principio, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Que a mí, dijo Juan, me tengan en menor importancia, en menor intensidad de todo lo que hice, en tamaño más pequeño. Eso es lo que quiso decir Juan al decir que era necesario que él menguase y que Cristo creciera. Recuerdo este predicador decía al revés el versículo y enseñaba con respecto, no mal sino bien, daba a entender que muchos hombres de Dios o personas que el Señor llama para alguna tarea en su iglesia, comienzan bien, comienzan haciendo que Cristo aparezca, que Cristo sea la relevancia de nuestra vida, porque nosotros tenemos que menguar a nuestro yo, a nuestra forma de pensar, a nuestra manera. Nosotros tenemos que, no es que vamos a hacernos robot, vamos a entrar dentro de, admítame el término vulgar, dentro de una botella y me aíslo de todo. No, simplemente nosotros tenemos que fijarnos si en nuestra vida aparece la persona de Cristo. Cómo Cristo hablaba, cómo Cristo se conducía, qué hacía el Señor, cuál era su ministerio, hasta dónde abarcaba. ¿Por qué el Señor no tenía ningún tipo de problema de relacionarse con personas importantes de su tiempo, como también con los humildes, como también con un niño? Que cuando algunos discípulos dijeron, Señor, saquemos estos niños de acá que están molestando, tú eres una persona importante, el Señor dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Y tomándolo, lo alzó. Me imagino que para ese niño en ese momento fue una cosa muy importante, porque el Señor le tuvo en cuenta y no lo despreció como quizás los discípulos pensaban que para el Señor era una molestia. Así que es necesario que Él crezca, dijo Juan, y que yo mengüe, que yo me vaya, no por ahí. Cuando llega la hora de menguar, vamos a aclarar esto también, cuando llega la hora de menguar es empequeñirse, o sea, agarrar, hacernos pequeños, hacernos de tamaño más pequeños. Esto no significa desaparecer, significa que vamos a hacernos de menor importancia que el verdadero Cristo que decimos o profesamos seguir,
como el dueño absoluto de nuestra vida. Así que es necesario en esta palabra menguar, no desaparecer, como dije, vuelvo a reiterar, no es que directamente no aparezco, no, me voy a hacer de un tamaño menor. Voy a bajar un cambio, porque algunos están muy acelerados, algunos están muy arriba, algunos tienen su ego muy alto. Algunos piensan que si no están, si no hacen, si no hablan, si no participan, si no llevan, si no traen, la obra de Dios no va a salir o se va a detener. Por lo contrario, Dios nos demuestra todo lo contrario a través de las Escrituras. ¿Por qué? Porque cuando parece que el hombre tiene que desaparecer es cuando aparece la presencia de Dios, ciertamente a través del hombre. Así que menguar es lograr quedar más pequeños. Los pequeños siempre dependen de algo. Los pequeños muchas veces no tienen la mayor visibilidad. Me refiero a Zaqueo. Zaqueo dice que quería ver quién era Jesús, pero su tamaño, su estatura no le permitía. Entonces se subió a un árbol sicomoro para verle al Señor, porque iba a pasar por allí. Lo que menos imaginó que ese día Jesús se iba a detener casi enfrente del árbol, iba a mirar para el árbol e iba a decir: Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Así que para Zaqueo fue necesario un árbol para ver al Señor. Para nosotros algunas veces no hace falta subirnos en un árbol. ¿Por qué? Y porque tenemos otra perspectiva, tenemos otra actitud. Pensamos que nosotros somos de estaturas, somos personas importantes, somos personas que se nota cuando estamos nosotros. Y nosotros no deberíamos aparecer, debería aparecer la presencia del que tiene que crecer en nuestras vidas. ¿Quién tiene que crecer en nosotros? Cristo, su obra, su ministerio, su amor, sus palabras, su pensamiento, sus actitudes. Todo lo que la Biblia habla de sus 3 años de ministerio público, en su función como hombre, deberíamos nosotros copiar para que ese Cristo se acrecente a través de nosotros, porque acá no es tan importante el vaso, acá es importante el contenido del vaso. Muchas veces pensamos que el vaso es importante, o vamos a hacer un ejemplo, el foco de luz es importante. No, el foco de luz es el medio por la cual va a alumbrar o va a iluminar, pero si no está conectado a la energía, es imposible que se aprecie para qué fue diseñado. Así sucede con nuestras vidas también. Nosotros tenemos que entender que podemos ser un gran foco, un foco con diseño, podemos alumbrar hasta, si estamos conectados a la energía, una gran parte de donde nos pusieron para cumplir esa función, pero que no va a ser posible esto que estoy diciendo si no estamos conectados a la energía. En cuanto nos desconectan de la energía, automáticamente pierde la importancia de su funcionalidad. Esa es la palabra. Así que no es tan importante, como dije al principio, el vaso, sino el contenido. Por eso Pablo dijo que nosotros somos vasos de barro, vasos que fuimos tomados y formados y preparados para que la excelencia y el poder, dijo Pablo, sea de Dios y no de nosotros. Así que no es tan importante el vaso, sino, vuelvo a reiterar, el contenido que hay adentro de nosotros. Imagínense una persona con mucha sed y viene a agarrar ese vaso creyendo que hay algo para tomar, y al agarrar se encuentra con la desilusión de que no hay nada. Y casi que
ese vaso vacío no puede saciar su sed, por más bien decorado que esté, por más que sea del material que sea de oro, sea de cristal, sea de plata, sea de plástico común. La importancia no es el vaso, sino lo que adentro tiene que tener el vaso para saciar, en este caso, la sed de la persona que va a tomar de esa agua o de ese líquido. Ahí realmente es la verdadera importancia. Entonces, nosotros tenemos que hacernos pequeños, aunque no vamos a desaparecer, y también debemos opacarnos, dejar de brillar tanto nosotros y hacer que aparezca Él, el que tiene que crecer, el que tiene verdaderamente que aparecer a través de nuestras vidas. Recuerden la entrada triunfal, cuando el burrito iba arriba de Jesús. Se cumplía una profecía de muchos años que había profetizado el profeta Zacarías, que desde por la entrada de esa puerta iba a llegar el verdadero rey y Mesías de su pueblo, y que iba a venir montado sobre un pollino, hijo de asna. Y bueno, aquello fue el día más fabuloso para ese animal. ¿Por qué? Y porque todos aplaudían, todos sacaban rama, todos hacían espacio para que pase. Algunos en gratitud se sacaban parte de la ropa o los mantos y echaban sobre el camino. Y aquel animalito venía, pero él no era el importante era quien iba arriba de él. Por primera vez un hombre iba a montar sobre él, y nada más y nada menos que el dueño del universo. Y ahí venía él entrando y la gente aclamando y haciendo reverencia. Y bueno, la fábula o el cuento dice que él se imaginó que eso era para él. Volvió después de esa entrada triunfal, de cumplir esa profecía, él vuelve y habla con sus semejantes, sus amigos, sus compañeros, y aún con su madre también, diciendo que él era importante porque todos le aclamaban, todos le felicitaban, todos le aplaudían, todos le tocaban el lomo, todos decían que no era necesario ni pisar la tierra, el polvo, sino que echaban manto y echaban ramas para que... Y él se creyó tan importante que vino con esa vanagloria y con ese orgullo a querer valerse de eso para decirle a su semejante, a las otras bestias de carga también. Y la madre, al darse cuenta, le dijo: hijo, eso no es así. La gente te aclamaba, la gente bajaba las ramas, la gente te aplaudía. No era por tu persona o por tu ser el burrito del momento, sino porque el que iba arriba tuyo era importante. Hoy también nosotros deberíamos tomar esto o esta fábula para entender que nosotros no somos importantes, que nosotros debemos opacarnos, achicarnos, tener menos importancia que el que tiene que aparecer realmente, que es Cristo a través de nuestras vidas. Por eso es necesario entender esta palabra, necesario menguar, porque si Cristo va desapareciendo, vamos a quedar nosotros como los importantes, pero por muy poco tiempo. Como dije, y pongo el ejemplo nuevamente, como un vaso, pero sin contenido, sin el medio para saciar la sed, como un foco que puede ser muy bonito, muy decorativo, muy llamativo su forma, pero que si no está conectado a la energía no va a alumbrar a nadie y no va a servir para la función a la cual fue creado. Así que es necesario menguar.
Y esto también nos muestra que Juan, de alguna manera, hizo que nosotros entiendamos que era necesario dejar crecer a otro también. ¿Por qué? Porque nuestro ministerio va hasta donde Dios determina que vaya. Nuestro servicio para Dios va hasta donde el Señor quiere que vaya. ¿Cuántos que piensan que se pueden entronar y que acá no me saca nadie, no me corre nadie? De repente el Señor, que es el dueño de la vida, que es el dueño de nosotros, nos saca de escena y solamente queda el recuerdo de nosotros. Y ojalá que ese recuerdo sea un recuerdo bueno y sea algo que glorifique el nombre de Cristo y que digan realmente, él predicaba bajo la dirección de Dios, él cantaba o ella cantaba, él servía al Señor y la verdad que nos edificamos demasiado, fuimos muy bendecidos por su persona, pero ya no está más. ¿Por qué? Porque el Señor es el que pone y el Señor es el que quita reyes, dice la Biblia. Y estos reyes también tienen que ver con las cosas espirituales dentro de la iglesia del Señor. Así que hay que dejar crecer a otro también. Hay que ver cuando otro va surgiendo, ayudarlo a surgir. Muchas veces nosotros queremos, cuando nosotros predicamos, que los demás glorifiquen a Dios, levanten la mano y cuando termina nuestro discurso que alguno vaya y nos diga qué lindo que predicó, hermano, qué bien, soy su fan, como dicen ahora los chicos. Pero cuando otro predica, miro para otro lado, salgo afuera de la iglesia, atiendo otra cosa, tengo que justo atender el celular, tengo que atender otras cosas, miro mi Biblia. Estoy en otra, como digo. Eso es no dejar crecer a otro, porque el Señor siempre va a hacer que nuevos frutos vayan apareciendo, nuevos siervos vayan surgiendo. La Biblia dice que Él mismo constituyó, Él mismo seleccionó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así que hay que entender esto. Casi que le diría, entiendamos que somos por temporada, que cuando llega nuestro tiempo de retiro tenemos que dar lugar a otro. No podemos entronarnos y decir de acá nadie me saca, no, porque esto yo hice, porque los que piensan de esa manera terminan mal. Terminan en una forma desastrosa espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque el Señor los suelta, porque la gracia de Dios se aparta, porque la presencia de Dios se retira, y ahí el hombre queda, o la persona queda a la deriva. ¿Cuántos hemos visto? Está escrito en la Biblia. Hombres como Saúl, que comenzaron también, Dios lo eligió, y después se hicieron los engrandecidos, estaban llenos de celo, de envidia, no querían dar lugar a otro, y Dios se tenía todo reservado. ¿Y cómo terminó Saúl? Bueno, la Biblia misma lo menciona, hasta quitándose la vida. ¿Con qué necesidad? Si podía haber entendido que el lugar ya le pertenecía a otro, que él debía de menguar y dar lugar para otros que aparecieran. Esto también implica en la obra de Dios en estos tiempos. Necesitamos dar lugar a otro, ayudar a otro, entender que la obra de Dios es justamente eso, la obra de Dios, no es nuestra obra, no es mi negocio, no es mi silla, que acá nadie me saca, porque alguno parece que tiene una tuerca, un tornillo, está atornillado. con mucho humor lo digo, y también con mucho respeto. Necesitamos entender que nuestro tiempo terminó y que tenemos que dar lugar para otro también, para que avance y crezca en la obra del Señor.
Para mí las cosas pueden haber sido difíciles en el tiempo que estuve. Para otro trataré de hacerle más fácil. Esa es la vida de los pioneros. Los pioneros luchan mucho, sufren mucho, pero dejan armado algo para otros que van a venir. Ya esos que vienen después van a sufrir menos. Y los que vendrán después de eso, aún menos también sufrirán. Por eso dice que hubo un reclamo. ¿Cómo estos que entraron hace una hora se le paga un denario y nosotros que soportamos, dijeron algunos trabajadores de la viña, nosotros que soportamos el calor del día, se nos da igual que a ellos? Pero el dueño dijo, yo arreglé por ustedes por un denario, y es justamente lo que le estoy pagando. Lo que yo quiero decir, que cuando mi tiempo termine, tengo que darle lugar a otro en la facilidad que más se pueda. ¿Por qué? Y porque la obra es de Dios justamente. No es mi obra, no es mi negocio. Tampoco es, como hay una palabra técnica que se usa mucho hoy, la palabra nepotismo. Esto no es porque yo soy el pastor, mi hijo tiene que ser el pastor, mi nieto tiene que ser el pastor y toda mi descendencia tiene que ser, o todo tiene que estar en familia. No. Esta es la obra de Dios y el Señor va eligiendo a cada uno como Él quiere, y a unos le va a dar hasta donde tienen que ir, y les va a dar vida, salud, gracia, y va a ir preparando otros también para que ocupen ese lugar y que la tarea sea justamente un poco más fácil. Otros necesitan la oportunidad que yo les pueda ofrecer. Hay gente que me dio la oportunidad a mí, que habló por mí, que me recomendó. Entonces yo necesito también no olvidarme de eso y ayudar a otro y recomendar a otro. Lógicamente, si recomendamos, vamos a recomendar una buena persona. Por eso es que los que están abajo, ministerialmente hablando, tienen que comportarse bien, tienen que estar sujetos a los que están arriba, porque ellos le pueden recomendar para que vayan ascendiendo, para que vayan creciendo, para que se le dé algún tipo de responsabilidad en la obra del Señor. No vamos a recomendar a cualquiera, ciertamente. Cuando a nosotros nos recomendaron como buenos. O por lo menos eso era lo que creían quienes nos recomendaban. No, él es un buen hermano. Dice que Hechos de los Apóstoles capítulo 16 me recuerda que cuando Pablo anduvo en Efeso, los hermanos daban buen testimonio del joven Timoteo. Capítulo 16 del libro de los Hechos. Dice que Timoteo era hijo de madre judía y de padre griego. Pero los hermanos daban buen testimonio de Timoteo. ¿Sabe qué dijeron para Pablo? Él es un siervo de Dios, Dios le está usando, él es un muchacho que viene al ayuno, viene a la oración, viene a las vigilias, está constantemente sirviendo al Señor acá con el grupo. Todos daban buen testimonio, todos recomendaban al joven Timoteo, al cual Pablo después lo toma como su hijo espiritual para entrenarlo, para prepararlo y para que sea el futuro pastor, aun cuando Pablo ya no esté más. Entonces están las cartas, 1 Timoteo, 2 Timoteo, recomendaciones. Hijo mío, esfuérzate en la gracia, el obrero aprobado. Habla un montón de cosas porque el comienzo de Timoteo fue un comienzo bueno. Los hermanos daban buen testimonio. Me imagino Pablo, y ese joven, ese es el hijo de la hermana fulana. Y su abuela también, Eloida, fue una sierva de Dios. Y su madre, Eunice. El papá de él no es creyente, él es hijo de padre griego, pero ellos mantienen la fe no fingida, la fe pura. ¿Es recomendable ese muchacho? Sí, es recomendable.
¿Por qué? Porque Pablo entendió que en algún momento él tenía que menguar para que aparezca otro, para que haya alguien que pudiera seguir el cristianismo que profesamos. ¿Por qué muchas denominaciones o iglesias desaparecen? Porque no se arma discípulo, no se forma gente. Pensamos que vamos a estar toda la vida, pensamos que vamos a vivir, 300 años, 200 años. Necesitamos formar a otro, darle lugar a otro, recomendar a otro, orar por otro. Necesitamos menguar nosotros y dar la oportunidad para que otro también crezca y aparezca otro. Quizá eso implique que yo me voy a ir opacando, voy a ir terminando, pero otros van a ir apareciendo porque esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. El ministerio hace a otros crecer en la iglesia del Señor. El ministerio hace a otros crecer en la iglesia del Señor. Se recomienda, este es un compañero, esta es una compañera, este es un siervo de Dios, este siempre está conmigo en la oración, este está conmigo en el ayuno, cada vez que convocamos para trabajar, cada vez que convocamos para hacer algo, ahí está, ahí aparece, ahí se muestra, a cambio de nada. ¿Por qué? Porque entiende que eso es servir al Señor. No sirve al hombre, no sirve para ser visto, no aparece para que todos le digan, o como dijo alguien una vez, estaban haciendo una iglesia en un lugar y apareció un muchacho que no era cristiano y dijo, parece que veo gente trabajando acá. Dice, sí, dijeron sí. ¿Y hay lugar para que yo trabaje acá? Sí, hay lugar, de sobra hay lugar, dijo el pastor ahí, los hermanos que estaban allí. Sí, bienvenido, dijo, no hay problema, siempre hay lugar acá entre medio de nosotros. Y ahí dijo él, dice, pero ¿cuánto van a pagar? Dijo el muchacho. Claro, el muchacho no entendía las cosas de Dios. ¿Cuánto van a pagar? Dijo. Dijo, mirá, van a pagar bien, dijo el pastor. Van a pagar bien. Hacer esto para Dios, van a pagar bien porque esto es de Dios. Esta es la empresa de Dios. Dijo, sí, pero ¿cuánto van a pagar? Por día, por semana, por quincena, por mes. Él quería saber cuánto iba a cobrar monetariamente. Y ahí le dijo el pastor, el problema que para cobrar hay que morir. Y ahí el muchacho se perdió. Dijo, si yo tengo que, para cobrar, tengo que morir, no, déjeme nomás, yo quiero seguir viviendo. Así que bueno, una anécdota o un momento que pasa, que habrá pasado en algún lugar, en algunas situaciones, pero con lo que quiero terminar diciendo o encerrar lo que empecé diciendo es que para nosotros recibir nuestra recompensa tenemos que llegar a la presencia del Señor. Por ahí acá recibimos nuestra ayuda, los hermanos nos colaboran con algo, nosotros estamos felices y contentos porque el Señor dice en su palabra que el obrero es digno de su salario. Bendecimos, oramos por una primicia, somos participantes también de los diezmos porque los diezmos se dan a hombres, dice la Biblia. Entonces de allí también recibimos una parte, un porcentaje, y todo es para la gloria de Dios. No para nosotros, no para enriquecernos, porque el que se quiere enriquecer, dijo Pablo, cae en lazo y en mucha amargura. Muchas personas que desviaron la visión, en vez de que Cristo aparezca en su vida, comenzaron a aparecer ellos y ya quieren cobrar altos porcentajes y ya quieren hacer demanda y esto y aquello, y resulta que terminan en grandes problemas porque raíz de todo mal en el ser humano es el amor al dinero. Así que no ame el dinero. ¿Es necesario? Lógicamente, no le digo que no. Para vivir, para subsistir, para movernos en este ambiente, en este mundo material. Claro que sí. Pero de ahí a amar, codiciar, alguno queda fuera de sí. Porque quiere más y ese espíritu parece que de avaricia. Y se olvida que nada hemos traído y nada llevaremos. Y demasiado que todavía nos van a poner en un féretro, con una ropita, con una corbata, con la última ropa. Si ni ropa trajimos cuando vinimos.
Desnudo salí del vientre de mi madre, dijo Job, desnudo volveré allá. Quiere decir que nada llevamos de este mundo, que muchas veces nos preocupamos y que queremos ganar más. Algunas veces para Dios somos un poco medio que nos quedamos, que no sé si voy a estar, hermano, ponemos excusa. Y para ganar plata, queremos quedar hora extra, queremos que trabajar los sábados, queremos trabajar los domingos, queremos trabajar el feriado, porque queremos plata y más plata y más plata y más plata. Y ahí se torna un problema. Siguiente punto. Hablando de la palabra menguar, es necesario, dijo Juan, que él crezca y que yo mengüe. También es trabajar para Dios. ¿Sabe por qué? Porque Juan no tuvo celo de Jesús. Juan no dijo, ahora va a aparecer el Señor y yo voy a quedar en segundo plano. Ahora va a aparecer el Señor y a mí nadie no me van a seguir más nadie. ¿Qué va a pasar conmigo? No. Juan no tenía celo de Jesús. Por lo contrario, era una persona tan especial, Juan, que aún maltratado en la cárcel por predicar la verdad y decirle al rey que no era bueno lo que hacía, tomando la mujer de su hermano, y mediante eso le costó la cárcel, le costó el olvido, y allí, atormentado, preso, el diablo venía y predicaba y decía, fíjate, hasta Jesús te olvidó. Fíjate, parece que Jesús no te tiene en cuenta. Vos que lo promocionaste, vos que dijiste que vos eras la voz que clama en el desierto, vos que dijiste que era necesario que Él vaya aumentando, creciendo. Mirá, no te tienen en cuenta, fíjate cómo vos estás sufriendo. Y se ve que en un momento de debilidad Juan hasta dudó, porque dice la Biblia que mandó unos discípulos a preguntar al Señor si era Él el Mesías o había que esperar a otro. Y de allá la respuesta no vino diciendo, sí, yo soy, ¿por qué dudaste? ¿Por qué? O el reproche, como decimos. Por lo contrario, Jesús dijo, id y haced saber a Juan, en cuanto a la pregunta que me hizo, que los ciegos ven, los sordos son abiertos sus oídos, los paralíticos caminan, los leprosos son limpiados, y el reino de los cielos es anunciado a los pobres. Cuando Juan recibe esa noticia de los que había mandado a preguntar, porque estaba con su duda, aquello le confortó y le hizo acordar que era necesario él disminuirse, opacarse, hacerse pequeño, y que el Cristo de la gloria estaba creciendo, aún en su ministerio de milagros, de sanidades y de anunciar el evangelio hasta lo último de la tierra. Así que Juan en ningún momento tuvo celo de Jesús. Juan no fundó un grupo llamado los Bautistas. Eso quería mencionar también porque he sacado una información acá. Hay algunos que dicen la iglesia bautista fue creada por Juan. No, la iglesia bautista no fue creada por Juan. Le leo algo rápido que saqué allí a modo de información. La iglesia bautista, también iglesia batistas, bautismo o batismo, es un movimiento evangélico iniciado en la Edad Moderna por los pastores ingleses John Smith en Holanda en 1609 y Thomas Helwins de Inglaterra en 1612. Bueno, a continuación hay mucha información, sus orígenes, creencias, ordenanza, organización, entre otras cosas, pero es lo que yo le quería decir, que Juan, este Juan que yo estoy predicando, no fundó la iglesia bautista, porque esta iglesia bautista, si usted me escuchó, ha sido formada en la Edad Moderna, en el año 1609 y 1612, por estos pastores que acabo de mencionar, entre ellos en Holanda el tal de John Smith. Así que mucho tiempo después, no estamos hablando de 16 siglos prácticamente, de la era del cristianismo. Así que Juan no fundó la iglesia bautista como la conocemos hoy.
Porque algunos dicen, Juan el Bautista fue el creador de la iglesia bautista. No. Esto es otra cosa. Él no fundó ningún grupo denominado iglesia evangélica, bautista. No. Él siguió al Señor hasta donde pudo, lo promocionó al Señor. Después le entendió que él debía de menguar, de opacarse, de bajar la importancia para que apareciera el Cristo que él mismo había dicho al lado del río Jordán bautizándolo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan reconoció que su llamado era ganar a otro para Cristo. Preparó el ambiente, preparó el camino, preparó. El profeta Malaquías había dicho en sus últimos mensajes que iba a venir uno con el espíritu de Elías, y señalaba por Juan, aunque la gente de sus contemporáneos no sabían, porque esto todavía él no había ni nacido. Sin embargo, el Espíritu Santo habló que iba a venir uno con el espíritu de Elías y que iba a hacer que el corazón de los padres se volviera a los hijos y de los hijos a la reprensión del Señor. Así que dio características cómo se iba a vestir, cómo iba a ser, y en tiempo y en forma apareció para cumplimiento de la palabra del Señor. Así que Juan reconoció que su llamado era ganar a otro para Cristo. Juan no se enfrió por el ministerio de Jesús. No dijo, no, ahora él, solamente él, toda la gente le sigue a él. No, Juan entendió que su etapa de finalización había llegado. Hoy muchos de nosotros debemos entender eso también. Aunque algunos somos jóvenes, yo me considero una persona joven todavía, que puedo rendir quizás 15, 20 años más en la obra de Dios, pero que en algún momento tengo que hacerme un retiro, tengo que hacerle un lugar a otro. ¿Por qué? Porque así está establecido. Y punto número 3, esto de menguar y dejar que Cristo sea exaltado o que crezca, en la persona de Juan fue a través de la humildad o en la humillación. ¿Sabe por qué? Porque él dijo en Juan capítulo 1 verso 27, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Un hombre tan humilde que no dijo, no, yo soy importante, yo le bauticé a Jesús. Mire si nosotros le hubiésemos bautizado a alguno de nosotros a Jesús. ¿Quién nos para? Vamos a publicar por todos lados, en todos los estados. Vamos a salir en todas las redes sociales. Por favor, la mejor foto. Yo le bauticé a Jesús, yo le bauticé a Jesús. Sin embargo, Juan, cuando el Señor vino para ser bautizado por él, dijo, yo no soy digno de que tú me vengas a pedir tal cosa. Yo necesito ser bautizado por ti. Y ahí el Señor dijo, deja estas cuestiones ahora y hagamos el cumplimiento de a lo cual fuimos designados en esta oportunidad. Y ahí Juan se tuvo que bajar, pero él mismo entendió que él no era ni se consideraba digno de agacharse para desatar la correa de su calzado. Oh, qué tremenda humildad, digna de ser reconocida por muchos de nosotros. Deberíamos pensar en esto muchas veces. Porque algunas veces nos creemos porque hicimos un poquitito, una uñita, un granito de arena más que otro, ya creemos que somos los importantes del momento. Ay, que si yo no estoy, que si yo, pero ¿usted sabe quién soy yo? ¿Usted sabe lo que yo hice? Juan dijo, no soy digno de desatar la correa de su calzado. Aleluya. Él dijo, yo bautizo con agua, pero vendrá otro, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. La era está en su mano. Él va a cosechar. Y aquí el hacha está puesta a raíz de los árboles, dijo. Oh, tremendo. Por eso, digno de tanta humildad, este hombre que estoy destacando, Juan Bautista, primo de Jesús. A continuación, también hace o exalta a Jesucristo en poder.
porque dice, Él es más poderoso que yo. ¿Quiere decir que Juan tenía poder? Claro que tenía poder. El poder del Espíritu Santo que lo había elegido, y aún desde el vientre de su madre lo eligió para ser lleno de su gracia y lleno de su poder para la tarea que tenía que cumplir. Para enfrentar a los líderes de su momento y decirle a algunos con firmeza y con mirada firme: generación de víbora, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Hay que decir esas palabras. Decir, el hacha está puesta a raíz de los árboles, todo árbol que no dé buen fruto será cortado. Hay que tener poder para decir eso, hay que tener decisión, firmeza. Pero aún teniendo el poder, da más el poder a Cristo. Dice, es uno más poderoso que yo. Mateo capítulo 3, verso 11. Vendrá uno más poderoso que yo. Aleluya, qué tremendo, ¿eh? Así que terminamos con esta frase. También exalta a Cristo en su testimonio y dice delante de todo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nada más y nada menos. Por eso hoy el mensaje de Dios nos encierra en el ejemplo de este hombre llamado Juan Bautista, que ya aclaro y digo, no es el fundador de la iglesia bautista, sino la voz que clama en el desierto, el hombre que vestía piel de camello y que comía alimentos silvestres, langostas, miel, que se crió en el desierto, que fue hijo de Zacarías y de Elizabeth, que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y que comenzó y terminó bien su ministerio, por más que eso le costó la cabeza o ser decapitado por Herodes, en una locura o en un pedido que Herodes, al ver bailar a Salomé, dice: ¿qué quieres que te dé? Hasta la mitad del reino te doy. Y ella, la muchacha, no sabía que había impresionado tanto a Herodes, que va adentro y le dice para su madre, Herodías: ahí el rey me ofrece. Y ella dice, porque le tenía bronca y tenía mucho enojo a la reprensión de Juan a través de la palabra de Dios, dice: pida la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y ahí la muchacha viene y pide para Herodes, y Herodes no le quedó otra que cumplir su palabra, porque se había anunciado delante de muchos. Así terminó Juan. Pero ¿sabe cuál es el testimonio de las Escrituras? Dice que no hubo otro profeta como Juan, lleno del Espíritu Santo. El más grande de los cielos es pequeño en comparación con la persona de Juan. ¿Sabe por qué? Porque Juan menguó e hizo que Cristo apareciera cuando correspondía el tiempo del Señor. Hoy eso nos deja una gran lección a nosotros. ¿Cuál lección? Debemos entender que necesitamos nosotros morir cada día a nuestro yo y hacer que aparezca el Señor Jesús. Oramos. Señor, te damos gracias. Señor, he predicado tu palabra. Gracias por todo lo que hemos pasado. Señor, bendice a mis hermanos y amigos que me han escuchado del otro lado. Tu gracia sea sobre nosotros para entender el propósito y el plan con nosotros a través de tu persona. Señor, que este ejemplo, que esta palabra, que esta enseñanza nos marque, nos ayude, nos enseñe que debemos morir cada día para que tú aparezcas, y que en esa aparición toda la gloria y toda la honra siempre sea para ti. Amén y amén. Esto ha sido todo por hoy. No te pierdas nuestro próximo programa, de lunes a viernes de 12 a 13:30 horas, por FM Crisol y en todas las redes sociales. Agradecemos a todas las emisoras que nos retransmiten.
Por su atención, muchísimas gracias y será hasta entonces.